Buenas noches, apreciados amigos y hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús, hoy miércoles 30 de mayo del 2018. Y queremos enviar saludos a todos nuestros amigos y hermanos que a través de las redes del internet van a escuchar en esta noche este precioso tema de la palabra de Dios. Y el tema lleva por título Los elegidos de Dios. Queremos enviar saludos a nuestros hermanos allá en sus hogares o en el lugar donde nos están viendo en vivo. Nuestro hermano Rafael Estrada, apreciado hermano, el Señor te bendiga, tu familia también. Nuestro hermano Fernando Pacheco, que el Señor te bendiga, apreciado hermano Fernando. Saludos para ti, tu esposita, tus niños, que el Señor te bendiga y te devuelvan muchas bendiciones por todo tu apoyo. También saludamos a la hermana Juanita López. Hermana Juanita está en nuestras oraciones. Deseamos al Señor una bendición de salud para usted, que el Señor la fortalezca, la sane y que Él cumpla su propósito en su vida. Muy bien, y a todos nuestros hermanos que entran de diferentes lugares en Carolina del Norte, Isaías Morales, su esposa, su cuñada, todos nuestros hermanos que entran en diferentes lugares, queremos enviarles desde aquí, desde Augusta, Georgia, un saludo en el nombre de Cristo Jesús. También a nuestros hermanos en Atlanta, Jaime Galvis, Margarita Galvis, y todos nuestros hermanos que entran en las redes del internet para escuchar la palabra del Señor en esta noche. Muy bien, después de este cariñoso saludo, queremos leer la lectura bíblica que se encuentra en San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa es la lectura bíblica de Mateo 22, 14. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y el tema lleva por título Los elegidos de Dios. Vamos en esta noche entonces a tener una palabra de oración para que el Señor nos hable a través de su palabra. Este tema tan precioso. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? ¿Por qué la Biblia los llama elegidos por Dios? ¿Qué es lo que sucede con otras personas? No son elegidos, no son llamados. Que tu bendición sea con nuestros hermanos que se encuentran en las redes del internet. Bendícelos, sé con ellos, sé con sus seres queridos. Dales tu bendición, Padre, y permite que en esta noche tu palabra llegue hasta nuestros corazones. No permita, Señor, que el enemigo nos arrebate la bendición. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que salieron desde Venezuela para Colombia y todavía se encuentran, Señor, sin poder encontrar un lugar de refugio, un apoyo donde vivir. Gracias por tus misericordias, por tus bendiciones. Hemos orado en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, pues la palabra de Dios tiene mensajes preciosos, mensajes maravillosos. Y cuando nosotros vamos con una actitud de aprender en la palabra de Dios, encontramos estas lecciones maravillosas. Una de estas lecciones nos habla de los elegidos de Dios, de los escogidos de Dios. Vamos a ver primero que Dios escogió un pueblo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Miren lo que nos dice el Señor en su palabra. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En el siguiente versículo, en el 7, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí nos dice en este pasaje de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y siguientes, que Dios escogió un pueblo. Y Él les dice claro: no porque ustedes eran un gran pueblo, por eso yo los escogí. Ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué los escogí? Porque Jehová los amó. Hizo un pacto de juramento a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces Dios escogió un pueblo para él. Y este pueblo del que estamos hablando en este pasaje, de Deuteronomio 7:6, era el pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos toda la historia sagrada de la palabra de Dios, desde el Génesis y leemos hasta el Apocalipsis, nos damos cuenta que en la actualidad la nación de Israel fue desechada, porque ellos rechazaron a Cristo, que era el único camino de salvación, rechazaron a Cristo como Salvador, y aún todavía están esperando ellos al Mesías. Es algo absurdo, pero es algo real que sucedió. Entonces Dios escogió otro pueblo, que en este caso el apóstol Pablo, Pedro y los apóstoles los llaman los gentiles. Una gente que era igual a estos, un pueblo insignificante que no tenían el derecho a la salvación, pero cuando Dios les ofreció ese regalo de la vida eterna, todos los que fueron escogidos por Dios, entonces se unieron a ese pueblo de Dios, que lo puede llamar usted el remanente, el pueblo del último tiempo, etcétera, como usted lo quiera llamar. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, leámoslo una vez más, miren cómo nos dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo escogido. ¿Para qué? Para que sea pueblo santo. Hermano, ¿no les parece a ustedes un motivo de meditar que si este pueblo obedeciera estos principios que Dios dejó en su palabra y a través del espíritu de profecía, como son los consejos de la reforma pro salud, la reforma en el vestir, etcétera, el salir de las ciudades y apartarnos de las costumbres del mundo? ¿No creen ustedes que el mundo vería algo maravilloso en este pueblo? Un pueblo escogido especial para Dios, que obedece los mandamientos de Dios, que no trabajan el sábado, que este pueblo está haciendo un esfuerzo por obedecer a Dios, a su santa ley. Tienen un mensaje único, particular y especial para llevar al mundo. Pero lo triste es que este pueblo no está cumpliendo con ese llamado que Dios le ha hecho. Por eso hoy vamos a mirar quiénes son los escogidos de Dios. Porque si el pueblo no lo quiere hacer, Dios tiene un pueblo especial. Dios tiene un remanente, un pequeño grupo, que ellos sí están más dispuestos a obedecer que una multitud que no quiere sino seguir los dictados de su propia razón o su conciencia. Ellos van detrás de los deseos de su propio corazón. Por eso Cristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que sucede también en la actualidad con el llamado pueblo adventista. Muy bien, vamos a leer esta parábola donde el Señor nos ilustra quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos. Se encuentra en San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18, y vamos a ver el versículo 7. San Lucas 18, 7. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará a responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren qué pregunta tan interesante. ¿Se tardará en hacerles justicia a sus escogidos? Parece ser que la Escritura nos está hablando aquí, en términos generales, de personas elegidas y escogidas por Dios. Y vamos a ver en la Escritura que aquí hay muchos testimonios de personas que fueron elegidas por Dios, fueron escogidos por Dios. Si ustedes van a la Escritura, van a encontrar muchos ejemplos de personas
que recibieron el llamado de Dios, fueron escogidos por Dios y su testimonio y experiencia personal quedaron aquí registrados en la palabra de Dios. Vamos entonces a ver lo que nos dice estos elegidos. Noé, Génesis 6:5. Génesis, vamos a ver uno de los escogidos por Dios. Génesis capítulo 6 y versículo 5. Dice así el Señor en su palabra: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todos conocemos el relato del diluvio, y Noé, que la Biblia lo llama el pregonero de justicia. En Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Noé condenó al mundo antediluviana. ¿Por qué razón? Porque preparó el arca para que se salvara su familia, aún de cosas que no se veían en ese tiempo. La lluvia no caía de arriba, solamente de la tierra brotaba un vapor que regaba todo el firmamento. Ellos no estaban acostumbrados a ver que el agua cayera de arriba, de las nubes, y fue para ellos un acontecimiento tremendo lo que ellos presenciaron. Pero aquí nos habla de Noé, escogido por Dios. Dios lo llamó, Dios lo escogió. El resto de la escritura nos habla en Mateo capítulo 24, versículo 36 y siguientes. Nos dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjense ustedes qué importante ser escogido por Dios en el momento tan preciso, en el momento donde la tierra iba a ser destruida. Y Dios lo llamó a él para que él fuera el instrumento para que otros se salvaran. Pero ¿qué sucedió? Toda la cantidad de gente que pertenecía a esa generación rechazaron la oportunidad de salvación. Eso fue lo que sucedió. Vamos a ver entonces otro elegido por Dios. Y aquí se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 21, dice: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. La manera de vivir de Enoc, su comportamiento, agradó a Dios de una manera que Dios tomó la decisión de sacarlo de este mundo de pecado. Enoc también tuvo sus hijos, sus hijas, y tuvo en esta tierra una familia. Pero la actitud de vivir de él, aparte del pecado, de la condición del mundo antediluviano, porque Enoc vivió antes del diluvio, y su manera de servir al Señor, por eso la escritura dice: caminó Enoc con Dios y Dios le llevó. Qué interesante entonces es que estas personas que hemos mencionado, Noé, Enoc, escogidos por Dios, y su misión especial, dar un testimonio de que habían sido llamados por Dios. Vamos a ver entonces a José, Génesis 41, 38. Libro de Génesis capítulo 41, versículo 38. Miren cómo nos dice el Señor en su palabra: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay ni entendido ni sabio como tú. Tú estarás en mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón a José y le dijo Faraón: sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto.
todo el desenlace de la vida de José, desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo, porque la intención de ellos era matarlo, y la manera como Dios lo condujo hasta la casa de Potifar, donde estuvo un tiempo, y luego de allí por la prueba salió este muchacho a la cárcel, cayó preso. Todos sabemos que el relato de la Escritura, allá en Génesis capítulo 39 y versículos siguientes, nos habla de la manera firme como José se portó, cómo voy a cometer este mal tan grande y pecaría contra Dios. Eso es un escogido por Dios. Por eso dice en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Estamos hablando de los escogidos, de los elegidos de Dios, de aquellos que van a recibir la corona de la vida eterna. Dios te llamó para un propósito especial. Dios te llamó con una misión especial. Dios me llamó con un propósito especial. No nos llamó Dios a que hagamos lo que pensemos a nuestro antojo, a nuestra manera de querer hacer las cosas. Ahora miren David, Primera de Samuel 16. Primera de Samuel, capítulo 16 y versículos 6. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante está el ungido de Jehová. Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Miren el versículo 10. Hizo pasar Eli 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Escuchen la palabra, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12, es Primera de Samuel 16:12, dice, envió pues por él y le hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Fíjense ustedes que en el versículo 10 dice que no eligió Jehová ninguno de esos 7, no fueron elegidos, fue elegido David. Entonces toda la historia sagrada nos relata la experiencia de David, de un muchacho valiente, intrépido, de un muchacho que buscaba la presencia de Dios, la dirección de Dios, pero de un hombre que en un momento de su vida se descarrió, se desvió. Pero ahí vemos entonces cómo la misericordia de Dios lo alcanzó, lo rescató para poder salvarlo otra vez. Grande es la misericordia de Dios. Entonces, Dios lo llamó, Dios lo escogió y Dios lo preparó para ser el rey de Israel. Ese era el trabajo al que Dios lo había llamado. Y aún en la historia, cuando vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos las personas que están gritando detrás de Cristo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. ¿Por qué Hosana al Hijo de David? Porque Cristo venía de la descendencia del rey David. Y era bien interesante que estas personas se exclamaran de esa manera, se pronunciaran de esa manera. Vemos entonces David escogido por Dios, David elegido por Dios. Samuel le dijo a Isaí, Dios no eligió a ninguno de estos 7, ¿son estos todos tus hijos? Y entonces dijo Isaí, no, queda uno más que está cuidando las ovejas, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a la mesa sin que él haya venido. Y ese fue el que Dios escogió. Vamos a ver entonces dos personas, Elías y Eliseo, llamados y escogidos por Dios para una obra especial. Primera de Reyes 19:15. Primera de Reyes capítulo 19 y versículo 15. Y así dice el Señor, aquí en su santa palabra, dice, él le dijo Jehová, vuélvete por tu camino. Jehová le está hablando a Elías. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Samaria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Miren qué interesante. Ya Elías estaba llegando al fin de su ministerio. Muy poco tiempo después, el Señor lo llevó al cielo en un carro de fuego. Y Eliseo vio esta manifestación tan poderosa
de la grandeza de Dios al llevarse al cielo al profeta Elías. Pero ¿quién quedó en reemplazo? Eliseo. Eliseo pidió a Elías: quiero pedirte algo especial. Cuando seas quitado, quiero pedir que Jehová me dé una doble porción de tu espíritu. Y eso precisamente se manifiesta en todo el ministerio de Eliseo. Los muertos que resucitó, los milagros que realizó, la palabra que él presentó, todas las manifestaciones del poder de Dios se efectuaron en la vida de Eliseo. Y estos hombres fueron elegidos por Dios. Si nos vamos al Nuevo Testamento, hay personas que también fueron elegidas por Dios. Jesucristo eligió 11 hombres. Bueno, y ustedes dicen, ¿y qué pasó con Judas? A Judas solo se presentó. Él se presentó delante del grupo y Cristo no lo rechazó. Miren qué interesante. Estos hombres que Cristo eligió fueron llamados los 12 apóstoles. Y ahí aparecen sus nombres en el Evangelio. También tenemos otras personas elegidas por Dios, como Juan Bautista, elegido desde antes del nacimiento. Vemos también a Jeremías, elegido antes del nacimiento. Samuel, el profeta Samuel, del que estamos hablando en este momento también, y David. Samuel fue elegido, escogido por Dios. Todos estos hombres que fueron llamados por Dios, incluyendo a Isaías, porque Isaías, cuando el Señor se presenta: ¿quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Entonces Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Eso es un llamado de Dios, un escogido de Dios. Bueno, ¿por qué el versículo dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Esa fue nuestra lectura bíblica de Mateo 22:14. Muy bien, vamos a analizar este punto. Miren lo que dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, toda la gente que vive sobre la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación se ofrece a todos. Dios quiere salvar a todos. No todos quieren salvarse. No todos quieren obedecer a Dios y su palabra. No todos quieren someterse a la voluntad del Señor. Entonces, por eso Dios, a estos que dan un paso hacia adelante, cuando Dios los llama elegidos de Dios. Allá en Deuteronomio 7:6 aparece un pueblo escogido por Dios. El Señor le dice al pueblo de Israel: ustedes son un pueblo especial, un pueblo santo. Jehová los escogió a ustedes para que sean un pueblo santo. No por ser ustedes un pueblo grande. No, ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Sin embargo, Jehová los escogió a ustedes. Miren qué interesante declaración. Entonces, a través de toda la historia sagrada vemos a una reina Esther, vemos a Jocabed, a la madre de Moisés. También vemos otras mujeres que fueron escogidas por Dios: María Magdalena, Marta y María, las hermanas de Lázaro, etc. Y todos estos personajes bíblicos que aparecen en la Sagrada Escritura con un llamado especial. Ahora miremos nuestro llamado. Colosenses 3, 12 al 17, perdón. Colosenses capítulo 3, versículo... Colosenses 3:12. Miren lo que nos dice el Señor. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios. Qué interesante esta declaración del apóstol Pablo. Miren lo que nos dice. Leamos de nuevo esto. 3:12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos vamos a vestir como escogidos de Dios? ¿Cómo son esas personas que Dios escogió? ¿Cuál es el vestido que ellos deben de usar? Se refiere a la justicia de Cristo. No se refiere a los trapos externos. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también haced vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos del temor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
enseñándonos y exhortándonos unos a otros en cada sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Yo creo que es muy claro el consejo del apóstol Pablo para estos que han sido escogidos, elegidos de Dios. El Señor nos ha escogido. Es un privilegio maravilloso. ¿Por qué razón? Porque otras personas que fueron llamadas por Dios no tuvieron el deseo de responder al llamado. Cuando el Señor los llamó, sencillamente sus corazones se endurecieron, taparon sus oídos, no quisieron escuchar la voz y el llamado de Dios. Y cuando rechazamos el llamado de Dios constantemente, entonces cometemos el pecado imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Miren entonces algo interesante que quiero que leamos acá. Lo que Dios está dispuesto a hacer por los escogidos. San Mateo capítulo 24, versículo 22. Miren lo que está dispuesto a hacer por los escogidos. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué va a hacer el Señor en este tiempo? Va a acortar los días. ¿Por qué va a acortar los días? Ahí lo dice claro. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si no, nadie sería salvo. No podemos pensar que vamos a llegar al último tiempo a vivir en las condiciones en las que está el mundo, en medio de guerras, de hambre, de problemas de carácter social y político, crisis en las iglesias, crisis en las escuelas, crisis en la economía, el desempleo que se ha aumentado por miles y millones. Esto es lo que nos ha tocado vivir. Y el ser humano que se llama cristiano adventista, que recibió este llamado de Dios, se quiere hacer el sordo, taparse los oídos e ignorar lo que Dios dice en su palabra. Y aquí dice, por causa de los escogidos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero por causa de los escogidos, el Señor acortará estos días, o si no, ninguno podría ser salvo. Entonces miren qué interesante lo que Dios puede hacer. Vamos a ver Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Estos escogidos están en un riesgo. El riesgo que ellos tienen es que la maldad, el pecado y el engaño de Satanás puede arrastrarlos a ellos. Por eso dice que se va a aumentar tanto el pecado. Y entonces dice aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. O sea que el blanco de Satanás son los escogidos de Dios. Satanás no va a ir a perseguir a un calientabancas. Satanás no va a ir a seguir a una persona que está en un prostíbulo o en un bar, o a un hombre que se dice creyente o predicador del evangelio y anda detrás de las mujeres buscando lo que no tiene que buscar, teniendo su esposa. Entonces la palabra de Dios nos advierte sobre esto, que Satanás engañará, si fuera posible, a los escogidos. Los escogidos son el blanco de Satanás, es el target, es el punto central. Satanás quiere destruir esas personas que han sido elegidas, escogidas y llamadas por Dios. Vamos a ver entonces otro pasaje, segunda de Pedro 1:10. Este pasaje está interesante, hermanos, vamos a prestarle mucha atención. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo tengo que entender cuál es mi llamado. El Señor me llamó a predicar el evangelio. ¿Cuál es el llamado suyo? ¿A qué lo llamó Dios? Porque un día usted entregó su vida a Cristo y ahora usted no sabe realmente para dónde va usted. No tiene noción de lo que necesita hacer con su vida.
¿A qué fue que lo llamó Dios? Por eso en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Cristo da la gran comisión. Dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Dice el Señor, haciendo discípulos a todas las naciones. Entonces el Señor quiere que vayamos a todas las naciones, predicando el evangelio y haciendo estos discípulos. Discípulos que reciben el evangelio, lo viven y lo comparten. No es posible que una persona reciba el evangelio, gracias Dios mío, y se quede estancado ahí sin poder avanzar en la vida cristiana. Muy bien, entonces vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 17:14. Aquí también hay algo interesante en esta cita de Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14. Miren, mis hermanos, lo que dice: pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Esto es precioso. A mí me parece interesante esta declaración, porque muchos se preocupan, dicen, bueno, cuando venga la persecución, ¿qué vamos a hacer? Los hijos de Dios son llamados, elegidos y fieles. Son llamados, elegidos y fieles. Son fieles a Dios. Dios es fiel, como leíamos allá en Deuteronomio 7. No se te olvide que Jehová tu Dios, Jehová es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Entonces esta declaración del Señor aquí en Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Cordero es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Cómo son estos elegidos de Dios? Son fieles. Es gente que vive el evangelio de verdad. No es cualquier persona que abre la boca y dice que es cristiano, que es un hijo de Dios. Eso no es así. Eso es algo inconsecuente si la persona declara con su boca muchas cosas, pero con sus actos tira todo por tierra. Entonces tenemos que vivir una vida y demostrar con hechos que nosotros hemos sido llamados por Dios y elegidos por Él. Vamos a leer una escritura más, Lucas 13:23. A Jesús le hicieron una pregunta. San Lucas 13:23. Alguien se le acercó y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta es interesante porque pensamos en el número. ¿Cuántos números? A Dios no le interesa el número. Hermanos, la Biblia nos dice por muchas partes que Dios no hace acepción de personas. A la iglesia sí le interesa el número. Pastor que no gana por cantidades. Yo no sé cuáles son los incentivos en diferentes países, pero lo que es México, Guatemala, Centroamérica, esos pastores que bautizan y bautizan y bautizan gente y agregan más personas a la iglesia en número, porque si no lo están agregando para el reino de los cielos, todo eso es una pérdida de tiempo. El Señor no acepta ese trabajo. El Señor quiere que el trabajo se haga cuando una persona se convierte a Cristo, viene rendido a los pies de Cristo, y en la vida de esa persona hay un cambio al 100%. De lo contrario, el Señor no recibe esa clase de trabajo. Esta fue la pregunta que le hicieron a Jesús. Lucas 13:23. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntaba del número de personas que se salvan. Él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí está entonces la respuesta a esta pregunta. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Procuren entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Versículo 25 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzará a decir: delante de ti hemos comido, hemos bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero él os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Miren el 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros.
El Señor nos da un privilegio maravilloso, escogernos para la vida eterna. No podemos perder esta oportunidad que el Señor nos da. Luchemos todos los días. Hace unos días atrás pusimos unos anuncios en Facebook que nos hablaban de la Nueva Jerusalén, de la vida eterna, de la vida con Jesús en la eternidad. Elena de White dice que el lenguaje humano es pobre para describir las bellezas y maravillas que hay en el cielo. ¿Usted se quiere perder eso? Usted fue elegido por Dios, ¿quiere perderse esa bendición? Yo no la quiero perder. El deseo mío y mi oración, como el deseo de Dios también, es que alcancemos este privilegio, que alcancemos esta bendición. Vamos a luchar, hermanos. Jesucristo dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fue llamado, fue escogido, pero de él depende si va a estar en una eternidad con Jesús. Que Dios te guarde y te bendiga, es mi mayor deseo y oración. Vamos a orar para pedir al Señor su bendición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus bendiciones. Por esta noche, Señor, del día miércoles 30 de mayo, mitad de la semana que hemos venido a escuchar tu palabra. Permítenos ser esos escogidos tuyos que van a estar una eternidad con Cristo. Danos la fuerza, danos el entendimiento, danos la sabiduría y sobre todas las cosas, como dice tu palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Suple las necesidades de tus hijos en las redes del internet, de los que están enfermos, ponga tu mano sanadora sobre ellos. Bendice a nuestra hermana Juana López, tu hija Juanita, bendícela y sánala conforme a tu voluntad, Padre, para que ella pueda dar ese testimonio que glorifique tu nombre santo. También bendice a Fernando Pacheco, su familia, sus niños, su trabajo, y a todos los que han sido una bendición en nuestra vida y ministerio. Rafael Estrada, Moisés, Isaías Morales, Marlene Morales, su hermana Lisette, todos ellos que alcancen tu bendición. Lo mismo la familia Galdis y tus hijos en Atlanta. Gracias por esta noche y tus bendiciones. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.